de Cristo. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver pues la última parte, lo que es una iglesia a la imagen de Cristo. Dice la palabra, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de podernos reunir esta tarde en este lugar. Pueda ser, Señor, que este sea el último mensaje que tú nos concedes escuchar, Señor, este día. Te doy gracias por tu infinito amor y misericordia, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, te doy, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestras rebeliones, sino que tú sigues paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. Espíritu Santo, en esta hora te pido que nos ministres a través de esta palabra, que hagas énfasis, que venga redarguyendo, transformando los corazones reunidos en esta tarde. Espíritu Santo, obra poderosamente. Reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta hora, todo espíritu contrario en esta hora, en el nombre de Jesús. Limpia los aires, limpia los alrededores en esta hora. Manda ángeles administradores alrededor de este lugar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual, contra demonios, contra principados, potestades, gobernadores, huestes, legiones de demonios. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la presencia del Espíritu Santo, nos ministra en esta hora. Dios mío, que nuestros sentidos y todo nuestro ser estén receptivos a tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede sentarse en esta hora? ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo, hermanos? Una iglesia a la imagen de Cristo. Esa es la iglesia que el Señor viene a levantar. El Señor viene a levantar una iglesia, no a la imagen del pastor, no a la imagen del líder, sino a la imagen de Cristo. El texto que hemos leído nos dan una reseña de lo que la iglesia debe ser. Los creyentes debemos ser, hasta que todos lleguemos. Número 1, a la unidad de la fe. 2, en el conocimiento del Hijo de Dios. 3, a un varón perfecto. 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a levantar. Como observamos el día de ayer, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en nuestro ser interior corren dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Dependiendo a cuál de las dos nosotros alimentamos, así será nuestro crecimiento en el Señor. Pero si nuestra vida cristiana se enfoca más en alimentar la naturaleza humana,
estamos en gravísimos problemas porque no vamos a llenar o no vamos a llegar a lo que Cristo nos dice en Efesios 4:13, si ese es el propósito por lo cual nosotros estamos aquí, hermanos. Ese es el propósito por la cual la iglesia ha sido llamado. Ese es el propósito por la cual usted y yo hemos sido llamados, incorporados en la iglesia, incorporados al cuerpo de Cristo para parecernos a Cristo. La vez anterior, el domingo pasado, observamos y miramos de cuáles aquellas áreas en las cuales debemos de poner en práctica para poder ser una iglesia a la imagen de Cristo. ¿Cuál decíamos que era esa área que tenemos que poner en práctica para ser una iglesia a la imagen de Cristo? ¿Alguien se acuerda? ¿No nos acordamos? Les voy a recordar. Lo primero que tenemos que poner en cuenta o en práctica para ser una iglesia a la imagen de Cristo es poner en práctica el principio de la unidad. Si no está ese punto indispensable en la vida de nosotros, estamos en una bancarrota espiritual. Porque el Señor dice en su palabra, ¿quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él habitará en su lugar santo. Pareciera algo imposible, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios, lo que significa que lo que yo puedo hacer externamente no me garantiza la entrada al cielo. Si usted me ve a mí predicando en esta oportunidad, eso no lo debe a usted garantizar de que yo tenga entrada en el reino de los cielos. Lo que sí tiene entrada en el reino de los cielos es que este servidor esté practicando el principio de la unidad. Si no, de lo contrario, todo lo que haga es en vano. Entonces, estamos enfrente de uno de los puntos indispensables para entrar al cielo. Sin unidad, si no hay unidad en la iglesia, nunca vamos a llegar a la imagen de Cristo. Y miramos que para llegar a la unidad necesitamos 4 virtudes en nosotros. ¿Alguien se acuerda de esas 4 virtudes? Le voy a recordar. 1, lo que dice la palabra, la humildad. 2, la mansedumbre. 3, la paciencia. Y 4, el amor. Esos son 4 virtudes que van a garantizar la unidad en medio de la iglesia. Pero eso, mis amados, pareciera que fuera como la Cenicienta de hoy en estos tiempos. La Cenicienta era tenido como un personaje que estaba allá en el rincón y nadie le ponía atención. Porque nadie le importaba. A nadie le tenía valor. Estamos viviendo los últimos tiempos que dice la Biblia, según Pablo a Timoteo, donde el comportamiento de los seres humanos antes del arrebatamiento de la iglesia iba a ser totalmente un desenfreno y una desviación y una falta de interés en los principios de la palabra del Señor. Porque teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Y dice la Biblia, apartarán el oído de la verdad y pondrán su atención en fábulas profanas, en aquello que simplemente les llena las emociones, pero los principios eternos que nos hacen una vida de fe, una vida de unidad, una vida espiritual, pareciera de que eso están en segundo plano. Si queremos llegar a hacer la iglesia conforme a la imagen de Cristo, tenemos primero el principio de la unidad, y para llegar a la unidad necesitamos estas 4 virtudes.
La humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. No me voy a detener allí porque ahí los vimos. Número 2. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que tener en práctica si queremos ser una iglesia a la imagen de Cristo? 2. Necesitamos crecer en muchas áreas y para lograrlos tenemos que trabajar. Ese es el otro requisito, ese es el otro elemento. Son los dones espirituales. Dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 7. Recuerde que el texto o la base bíblica que hemos tomado es Efesios capítulo 4. De ahí el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia cómo ser la iglesia a la imagen de Cristo. Los mismos textos nos dan la enseñanza cómo ser la iglesia a la imagen de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más dice la Biblia? Dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá es, si queremos llegar a ser una iglesia a la imagen de Cristo, tenemos que poner en práctica los dones espirituales. Necesitamos crecer en muchas áreas. Y para poder lograrlo tenemos que trabajar los dones que Dios nos ha dado a todos. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de los dones que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Todos tenemos dones espirituales. Una cosa es un talento y la otra cosa es un don espiritual. El don es diferente al talento. Por ejemplo, alguien puede venir y tocar el teclado excepcional, como un maestro. Ese es un talento que tiene esa persona. Hay personas, hermanos, que ya nacen, ¿verdad?, tocando una guitarra y sin ir a la escuela, sin que nadie les enseñe. Es un talento que viene por naturaleza. Hay personas, hermanos, que tienen muchos talentos. Talentos para pintar, talentos para dibujar, etcétera. Pero el don espiritual es dado por el Espíritu Santo. Los dones espirituales es dado por el Espíritu Santo. Y esos dones espirituales es que Dios ha repartido a la iglesia. Pero no para, hermanos, para enterrar ese talento, sino para que la iglesia los trabaje. Porque eso va a ayudar a que la iglesia trabaje y se mueva para llegar a la imagen de Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace un llamado a la actividad, hace un llamado a trabajar, hace un llamado a usar los dones espirituales. El apóstol Pablo dice en el verso 7 al 11 que nuestro Salvador nos ha llamado y nos ha llenado de capacidades espirituales. Como todos sabemos, un don espiritual es la capacidad o la virtud dada de parte de Dios para realizar un trabajo dentro de su obra. La voluntad de nuestro Señor es que seamos una iglesia donde todos participamos y utilicemos los dones que Dios nos ha dado, sin excepción. En el versículo 12 dice el apóstol Pablo que la obra del ministerio corresponde a todos los santos. El pastor tiene la tarea fundamental de enseñar, de capacitar para preparar nuevos obreros.
Pero todos los miembros tienen la responsabilidad de hacer su parte para que la iglesia sea acrecentada y edificada en la unidad del Espíritu a través de los dones espirituales. Pero el problema es, mis amados, que no estamos utilizando bien los dones espirituales. Porque nos hace falta otro ingrediente importante, como decíamos el día de ayer, es formar nuestro carácter. El hijo pródigo le pidió al Señor, le pidió perdón a su padre que le diera la herencia sin estar preparado. Y bueno, le dijo el padre, está bien, quieres la herencia, te la voy a conceder. Le dio la herencia. ¿Y qué dice la Biblia que hizo ese joven con esa herencia? La malgastó con sus amigos. Cuando le pedimos algo a Dios, un don espiritual, y no estamos preparados de parte de Dios para recibir ese don espiritual, no lo hacemos como Dios nos manda a través de la palabra. El apóstol Pablo es explícito y dice que todos los miembros tienen la responsabilidad de hacer su parte para que la iglesia sea acrecentada y edificada en la unidad del Espíritu. Pero ¿cuántos hermanitos y hermanitas con un don espiritual se creen más que otros hermanos? Es porque no han sido todavía formado su carácter con el carácter de Cristo a través de Gálatas capítulo 25. Y como les decía, como el hijo pródigo pidió la herencia antes del tiempo, la malgastó. Todos tenemos la responsabilidad, mis amados, de ser, hermanos, edificar a la iglesia todos juntos. Ustedes y yo hemos sido llamados a edificar la iglesia, no a destruir la iglesia. Porque si nosotros utilizamos mal los dones, estamos entonces no edificando la iglesia, sino siendo mutiladores del cuerpo de Cristo. Nos convertimos, mis amados, en un agente destructor para el desarrollo de la iglesia y no en la edificación por estar utilizando mal los dones espirituales. Notemos lo que dice el verso 16 del capítulo 4 de Efesios. De quien todo el cuerpo bien concertado. Nótese, dice bien. El dueño de la casa que está construyendo le dice, quiero que me haga bien esta pared. Dios nos ha dicho que hagamos bien las cosas. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen esos miembros? ¿Qué hacen las coyunturas en el cuerpo? Ayudan mutuamente, no destruyen, no se desunen. Ayudan, mutua, ahí habla de unidad, mente. Y luego dice, según la actividad propia de cada quien, de cada miembro. O sea que cada uno de nosotros tiene una labor importante dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una labor importante dentro del cuerpo de Cristo. Sin excepción. ¿Cuánto hemos sido llamados por el Señor? Si usted ha sido llamado por el Señor, tiene una labor, una actividad propia que Dios le ha dado dentro de la obra del Señor. Todos tenemos esa actividad propia de cada miembro. Dice la Biblia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Existe una anécdota donde una familia fue de campamento y tenían que armar su tienda de campaña. Y todos tenían su parte por hacer en la parte familiar.
Y el padre puso una norma. Y les dice el padre de familia: nadie puede salir mientras antes haber armado esta tienda. Ustedes se imaginarán qué es lo que hicieron ellos. ¿Qué cree que hicieron ellos? Si el padre les dijo: nadie va a salir hasta que armemos la tienda, ¿qué cree que hicieron ellos? Trabajaron todos juntos, hermano. Cada uno hizo su parte, otro hizo su parte, la armaron porque querían, ¿verdad?, recrearse. Para eso habían llegado. Todos trabajaron en unidad. Qué hermoso es trabajar en unidad, hermano. Qué precioso es cuando todas las cosas están las coyunturas en todas las áreas están trabajando excelente. Qué precioso es eso. Pero verdad que es lamentable cuando uno jala por un lado y otro jala por el otro. Cuesta construir, hermano. Porque lo de la torre de Babel iban a todo dar construyendo la torre. Porque estaban unidos, todos trabajando, haciendo su parte. ¿Y por qué nosotros como pueblo de Dios, si Dios nos ha dado una actividad propia para el desarrollo del cuerpo de Cristo, por qué no lo podemos ejercer, mis amados? ¿Por qué nos está costando? Así nosotros nos es impuesta la necesidad de trabajar en la obra del Señor. Hagámoslo con eficiencia y prontitud, iglesia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dijo el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Aunque nos cueste, debemos procurar trabajar todos unidos dentro del cuerpo de Cristo, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Cuando la iglesia se propone a trabajar en unidad, se levanta el destructor destruyendo la unidad de la iglesia. Pero va a depender de usted y de mí si nosotros le damos cabida a Sanbalat y el otro compañero, Tobías, para destruir los propósitos de Dios. Dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo no faltan los Tobías y los Sanbalat, hermano. Gente inmadura, gente inconstante, gente que no ha entendido el llamado de Dios en su vida, gente que no sabe a qué ha sido llamado, incorporado al cuerpo de Cristo. Gente que no discierne lo de Dios, no discierne lo espiritual. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios nos ha dado talentos y nos ha dado nuestro Padre Celestial. Muy pronto el Señor, el dueño de los talentos, vendrá a pedirnos cuenta. Nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo y nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha dado? Si hicimos para edificación o servimos para destrucción. Si queremos ser una iglesia a la imagen de Cristo, tenemos que desarrollar los dones, los dones espirituales, trabajando en unidad a través de la actividad propia de cada miembro. Si no, todo lo que hagamos esto sería en vano, mis amados. Dijo el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay gente, hermano, que ni le va ni le viene, hermano. No siente reprensión a que Dios le ha llamado. No siente un pesar por la obra de Dios. Sí, le da lo mismo. Hay que vean cómo salen los hermanos. Hay gente ingrata, hermano. El apóstol Pablo dijo: porque me es impuesta necesidad. Mire, en la experiencia que he tenido, el trabajar en lo secular, he visto esto. Que había mucha gente, hermano,
que después de haberles dado la oportunidad de trabajo, cuando muchos jóvenes, cientos de jóvenes han estado, hermanos, mucho más preparados, con currículos en mano, y les han dado la oportunidad y la han mal aprovechado. Si a la hora de entrada era 15 a las 7, llegaban a las 7:10, 7:15. Les decía, mire, la labor suya va a ser esto. Si querían lo hacían, si no, no. Dentro del cuerpo de Cristo así sucede también, mis amados. El Señor en cierta oportunidad mandó a sus discípulos a que invitaran. El Señor hizo una invitación a una fiesta. Y dice la Biblia que todos empezaron a excusarse. Porque eso es lo más fácil, hermano. Excusarse delante de Dios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo esto y tengo otro, soy una persona importante, tengo esto y tengo lo otro. Y llegan los discípulos, Señor, a todos los que le hicimos la invitación nadie quiso. Es que si nosotros queremos, Dios va a levantar aún de las piedras, Dios va a levantar gente adoradora, gente que le sirva, mis amados. Si usted y yo no queremos servir, Dios va a levantar gente que sí le va a servir de veras. Y le dijo el Señor, bueno, entonces vayan por los campos, los caminos, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los paralíticos, gente necesitada de milagro y gente que va a agradecer el milagro que Dios va a hacer en su vida. Aquí dentro de nosotros, Dios ha hecho milagros grandes en muchos de ustedes. La pregunta es, ¿cuán agradecidos estamos delante de Dios? ¿Y cuánto hemos correspondido en agradecimiento por el gran favor de Dios en nuestra vida? Quizás algunos de nosotros ya tuviéramos quizás años, hermanos, que nos hubieran velado y enterrado ya, hermano. Pero la misericordia de Dios ha sido infinitamente, extremadamente grandísima con nosotros. Y nos tiene aquí todavía, dándonos una nueva oportunidad, como un buen padre paciente para con sus hijos. Y dice el Señor, le voy a dar otro año, este año 2021, le voy a dar la oportunidad a mi hijo, a mi hija, para ver si se compone. Luego dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, ¿cómo lo hacía Pablo? De buena voluntad. Espero que en esta tarde, hermano, no hemos venido a la fuerza, hermano. Que hayamos venido de buena voluntad. ¿Cuántos hemos venido de buena voluntad? Dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Dice el verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad. No porque nos estén forzando. Dice después, recompensa tendré. Si lo hacemos de buena voluntad, vamos a tener recompensa de Dios. Si no, aunque trabajemos, nos desvelemos y hagamos todo, pero si lo hacemos a la fuerza y murmurando, no va a haber recompensa. Y luego dice el apóstol Pablo, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, como quien dice, siempre se va a hacer. Pero si no lo hago de buena voluntad, no va a haber recompensa. No va a haber recompensa. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer principio para hacer una iglesia a la imagen de Cristo? Número 1, la unidad. Y para llegar a la unidad necesitamos poner 4 virtudes. Y esa es la humildad, la paciencia, mansedumbre y el amor. Número 2, la segunda área que tenemos que poner en práctica para hacer la iglesia a la imagen de Cristo es los dones espirituales.
con el propósito de edificar a la iglesia. El ministerio no lo hace solo el pastor, lo hace toda la iglesia. Toda la iglesia. Y por eso que mire sobre nuestro... Si usted pensaba que solo el pastor tiene responsabilidad, se equivocó, mis amados. Porque la responsabilidad es de todos los que estamos aquí. Es que eso, hermanos, como que llevemos una carga, ¿verdad? Y solo 2 hermanos, y la carga es pesada, y los demás solo viendo. Hay que vean cómo sale. No, hay que meter el hombro también. Mi hermano ya se está debilitando, a puras penas va. Metémosle el hombro para ayudarle. Y viene otro, ¿verdad? Y dice, bueno, ya van 3, me voy a meter yo también. Y ya se hace más dócil la carga. Pero solo 1, solo 2, ay Dios mío, se siente asfixiante, hermano. La obra se hace porque se hace, pero no es efectiva como verdaderamente tiene que ser. Finalizo con este otro principio, el tercer y último. ¿Cuántos queremos ser la iglesia a la imagen de Cristo? Amén. El último, el número 3. Y este sí está serio, hermano. Si queremos ser una iglesia a la imagen de Cristo, tenemos que llegar a la madurez espiritual. Vaya a la Biblia, por favor, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Es que esto no se trata de brincar, no se trata de hablar en lenguas, no se trata de profetizar, no se trata que si yo predico o no predico, no se trata que yo haga tantas cosas. Si no hay unidad, si no tengo la capacidad de administrar bien los dones que Dios me ha dado. Y número 3, si no tengo madurez, ay, mis amados, estamos muy lejos. Yo no lo quiero engañar, hermanos. Mi responsabilidad es hablarle la verdad a usted. Allá usted sí la quiere atender. Mi responsabilidad es hablarle la verdad. Yo no la puedo ocultar la verdad. Si en otro lugar enseñan otras cosas, pero es responsabilidad del ministro y él va a dar cuenta delante de Dios. Yo quiero librar mi alma en aquel día. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos, ¿cuántos? Todos. Está hablando de los cristianos, está hablando de la iglesia. Hasta que todos, ¿qué dice? Lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa palabra perfecto es cabal, es completo, maduro. Es lo que Dios quiere, lleguemos a la madurez. Y luego dice, a la medida. Ah, Dios mío, tenemos que dar la medida. Ah, de eso se trata entonces. De dar la medida se trata. Mire, hoy los dueños de casa ya son cosas serias. Dice, présteme la plomada, le dice al albañil, y le pone la plomada, el dueño de la casa. Y le dice, está bien. Sí. Antes no, ¿verdad? Se llama lo que el albañil decía. Hoy no, ¿verdad? Présteme la plomada, don fulano. Vamos a ver. Ah, pues sí, está bien. Tiene un 10. ¿Cómo está nuestra medida delante de Dios? ¿Está un poco desplomadita? ¿Cuántos grados estamos desplomados? Mire, si hay, mire, no es necesario de ser profeta ni hijo de profeta, hermano, para ver lo desplomado que estamos. Mire, si solo basta poner el ojo, mire, y ahí se ve. Sí, solo falta poner el ojo y dice, no, hombre, se pare, ¿cómo va a estar a plomo? Dice, por el ojo, por el ojímetro se ve. ¿Sí? No, hombre, sí, a legua se ve. ¿Cómo nosotros vamos a ver que esa, ¿cómo se llama?
que ese palo de ese árbol de tihuilote está recto. Mire cómo está. ¿Quién no va a saber que está tapando? ¿Quién no va a saber? ¿Sí? Y viene el Señor y dice, y viene y habla el Señor, ¿verdad? Le habla por sueño, voz audible, revelación, utiliza a alguien que tenga el don el don de profecía, viene para confirmarnos. Pero ya nosotros con la sabiduría de Dios tenemos que discernir que estamos desplomados, hermano. Sí, entonces pregunto en esta hora, ¿cómo está nuestra pared espiritual? ¿Cuántos grados estamos inclinados a la izquierda o estamos inclinados a la derecha? Ahora, vaya al verso 14. Verso 14. No se me distraiga, por favor. Estamos en la madurez espiritual. Verso 14. ¿Para qué necesitamos? ¿Por qué dice Cristo que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Para qué? Ahí dice el verso 14. Para que ya no seamos niños. ¿Verdad que está fácil de entenderlo, hermano? ¿Está fácil o no está fácil de entenderlo? ¿Para qué necesitamos ser perfectos, ser maduros? Y llegar a la unidad y dar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para no ser niños. Y dice, niños fluctuantes. Mire, yo me fijo en los niños, hermano. Me fijo en los niños. Están jugando contentos y de repente aparecen peleando. Y llorando, ¿verdad? Y poniendo queja. Y de repente, al ratito, ya están contentos otra vez. Así son los niños, de berrinchudos. Caprichosos. Si no observemos a nuestros hijos. ¿Sí? Y así somos nosotros con nuestro Dios Padre. Dios nos quiere corregir y no nos queremos dejar corregir por el Señor. Somos berrinchudos. Somos caprichosos. ¿Ya viste usted los niños caprichosos? Cuando se sienta, le dice el padre, la madre, siéntese aquí. Y se sienta, ¿verdad? Pero caprichoso. Bravo, enojado. Y cuidadito, no le vaya a hablar porque se enciende el fuego. Así son los niños espirituales. Y dice la palabra del Señor. ¿Cómo son los niños? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A todo le dice amén, hermano. Escucha un predicador por aquí, escucha otro predicador por allá, escucha otro. Al final termina cruzado. Y dice después, bueno, yo no sé quién dice la verdad. Los niños son llevados, dice Pablo, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antemañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada uno de nosotros somos esa coyuntura, que nos ayudamos mutuamente. ¿Ya viste usted? Mire, cuando se corta, ¿verdad? Una persona y se corta un cordón, ¿cómo le llaman? De aquí, de la mano. Sí, un tendón. Y lo operan y todo, ¿verdad? Pero ya no puede ser este movimiento. Se pierde la flexibilidad, le queda tieso. Así somos en sentido espiritual. Si no somos la coyuntura de la flexibilidad para que el cuerpo se mueva, vamos a estar rígidos, sin movimiento. Y de allí nadie lo mueve. Y dice el creyente, de aquí nadie me va a mover. Mucho menos el pastor, mucho menos el líder. Nadie me va a mover, aquí voy a estar. Está rígido esa coyuntura, no está flexible. Con un rasponcito que uno se haga aquí en la rodilla, hermano, o aquí en el codo.
Mire, si uno le hace así, más que cuando está sanando, ¿verdad? Si uno le hace así, se lastima y se vuelve a abrir el rasponcito. Porque la coyuntura ha sufrido un daño. Y cuando nuestras coyunturas sufren un daño, ay, cómo cuesta trabajar en una.